estudiantes. Entonces, en este caso, sin más, en esta ocasión vamos a revisar brevemente lo que son las causas de accidentes de tránsito. Primero, definir lo que son accidentes de tránsito. Ustedes en la página 62 del módulo que se les entregó en la plataforma, se les manifiesta y se les dice en concreto que es un hecho involuntario e imprevisto que va a involucrar a uno o varios vehículos, van a ocasionar precisamente lesiones, o lo que es peor y lo que es más grave, muertes de las personas. Van a provocar daños materiales a la propiedad pública como privada y también van a ocurrir en la vía de uso público. En este caso, manifestarles también a ustedes como modo de información estadística, porque también nos basamos en datos estadísticas. Obviamente, el accidente también es evitable y ya vamos a ver el por qué se pudo dar un accidente y qué hay que hacer para que el mismo no ocurra. De una estadística del año pasado, obviamente, porque no tenemos todavía datos compilados y conglomerados de lo que es el año 2022, que está comenzando, de acuerdo al año 2021, nos indica que en el Ecuador, salvo las provincias de Santa Elena y Guayas, justamente los accidentes tienen una gran característica en forma e información global. Nos dicen que se dan por falta de atención de las condiciones de tránsito, ¿sí? Recordemos que por más que nosotros conozcamos la trayectoria, el camino, la vía, el lugar por donde probablemente con recurrencia circulemos, va a haber algún momento en que las reglas de juego se modifiquen. Va a haber un momento en que va a pasar un imprevisto, en que la naturaleza que no avisa, no comunica, va a atacar, digamos, por no utilizar otra palabra, o va a tener condiciones que para nosotros resultan adversas. Probablemente a veces un deslave, un terremoto, una erupción volcánica, son procesos geológicos que se dan de manera natural para el medio en el que vivimos, pero probablemente los humanos no estamos preparados para aquello. El tema del estado de embriaguez y también el consumo de sustancias estupefacientes para algunos de los conductores. No se dice que siempre. Por eso se recomienda que nosotros como conductores responsables y profesionales que vamos a hacer sobre todo, tenemos que entender que el alcohol no debe bajo ninguna circunstancia estar en combinación con la conducción. No ceder el derecho de vía, pese a que existe, como les dije hasta hace poco tiempo, señales de tránsito que impiden que nosotros hagamos este tipo de maniobras, pues resulta que alguien cree tener una naturaleza de superior a los demás, o para quien no tiene sentido, no sirve la normativa que las autoridades han precisamente determinado y hace caso omiso a las mismas. Una falta de atención en la conducción, porque en muchas ocasiones vamos distraídos, vamos discutiendo, vamos preocupados de algún tema, o en su defecto, lo más común y lamentablemente es un gravísimo pecado que cometemos todos en algún momento. Vamos distraídos porque vamos manipulando nuestro teléfono celular. El exceso de velocidad, como les decía, que a veces nos hace el hecho de que vamos por un lugar recurrentemente y probablemente decimos, este camino yo lo conozco de memoria. Esto es un gravísimo error, porque como les digo, no siempre los elementos, que son los otros vehículos, los usuarios, que son los peatones, no se mueven de la misma manera como nosotros nos movemos. Puede haber un peatón distraído, puede haber también, como les digo, otro conductor que busque las posibilidades de riesgo, que no tenga temor de sufrir un accidente, y vaya por eso también que los accidentes ocurren por el factor humano de terceras personas. Hay una imprudencia de peatón, como les digo, muchos circulan, cruzan por vías de altas velocidades cuando tienen los elementos para poder hacerlo, que son los pasos elevados. El factor climático, como ustedes pueden ver aquí en la gráfica, de hecho esto es un accidente que se presentó en una vía, en una calzada que probablemente estaba mojada, probablemente había un elemento
desperdigado en la vía o algún conductor hizo una invasión de carril precisamente por cruce de un animal, ¿no? Probablemente en el momento de la colisión hubo bastante presencia de neblina, no sabemos, ¿no? Un adelantamiento inadecuado, ustedes saben que está totalmente determinado que no hagamos adelantamientos en zonas de curvas cerradas o abiertas en ninguna circunstancia, no podemos hacerlo porque la cantidad de visibilidad es nula, es muy baja. Tenemos también los daños mecánicos y en este caso los daños mecánicos vamos a hablar un poquito más adelante, por cuanto el conductor es el primer diagnosticador de las condiciones de su vehículo. Es decir, ¿qué significa esto? No hemos revisado lo que es el tema de la banda de rodadura del neumático. No hemos revisado, no hemos chequeado lo que es el sistema de frenos. No hemos revisado lo que son los compartimentos de los principales fluidos del vehículo, ¿no? En ese caso, o no detectamos también cuando hay un ruido o cuando hay un olor un poquito particular que habitualmente no se presenta. En ese momento hay que inmediatamente acudir con nuestro vehículo a un taller mecánico. Casos fortuitos, como les digo, imprevistos y otros, y tengan en cuenta en consideración que este listado de factores por los cuales se presentan los accidentes de tránsito en el Ecuador nos hemos realizado precisamente en razón de la incidencia que han tenido. Es decir, el primer factor fue, por decirlo menos, el primero en la lista, lamentablemente, de esta estadística negativa, ¿no? Por supuesto, hay que hablar que en materia de tránsito, el accidente es un suceso, como les dije, imprevisto, que se produce por la participación de uno o más vehículos en las vías, porque a veces puede ser un vehículo que se impacta contra un objeto que está presente ahí, ¿no? Por eso hacemos uno o más vehículos en las vías y carreteras y que precisamente ocasiona daños materiales, lesiones, hasta la muerte de las personas. En este caso, tenemos que referenciar también lo siguiente. Un accidente, si bien es un hecho eventual, imprevisto, que genera una desgracia o daño, también hay que considerar que en este caso se lo puede evitar, ¿no? Son infracciones de tránsito, acciones o omisiones que pudieron ser imprevistas, pero no queridas por aquel que comete, en este caso nosotros, se verifican por varias razones. Entre las primeras, pongamos mucha atención, negligencia, imprudencia e impericia. También vamos a hablar un poquito más a futuro, obviamente por tiempo, vamos a hacerlo lo más rápido posible. Por inobservancia de las leyes, reglamentos de tránsito y órdenes legítimas de las autoridades y por supuesto de agentes civiles de tránsito. Es decir, en el caso de ustedes, de nosotros, de todos los conductores profesionales, bajo ninguna circunstancia podemos argumentar que desconocemos lo que nos indica cierta determinada señal de tránsito, ¿no? Cualquiera que ésta sea, ¿no? O que no hemos visto las señales que realiza el agente de tránsito, o que no sabemos los límites de velocidad en cierto perímetro. Estamos justamente en un curso de capacitación, llenándonos de esos conocimientos o lo que es más, reforzando o recordando esos conocimientos. Por lo tanto, en el caso de una lamentable experiencia como es un accidente, tenemos que afrontar precisamente lo que son las consecuencias. Después vamos a dar paso al compañero. Tenemos que también decir lo siguiente, ¿no? En el caso de este tipo de delitos, en resumen, decirles que existe una relación entre lo humano y lo material. A ver, ¿a qué se trata esto? ¿De qué se trata esto? ¿Por qué nos dicen estos temas? Porque, como les digo, al haber un error de la circulación, y como ustedes ya saben, hay daños materiales de los vehículos, un objeto embestido, daños humanos, lesiones, inclusive la muerte y costos, por supuesto, para quienes están involucrados y para la sociedad. Hay que decir, no menos, que para una mejor comprensión de esto que les manifiesto, el accidente se deriva precisamente en estos puntos principales. Aquí tenemos que hacer una acotación adicional. Un accidente de tránsito, o lo que es también una colisión, un incidente, un siniestro vial automovilístico,
o no todos los términos como se les conoce, es un suceso que generalmente ocurre cuando un vehículo colisiona contra uno o más sectores de la vialidad. ¿Qué significa esto? Va a colisionar contra otro vehículo, ¿no? Va a colisionar contra un peatón, contra escombros en el camino o alguna otra obstrucción estacionada como un poste, un edificio, un árbol, entre otros. Esto precisamente, como ustedes pueden observar en la lámina y leer, provoca daños a los vehículos que están involucrados en este siniestro o un objeto embestido. Daños humanos, lo que son lesiones de diversa gravedad, discapacidad, parece que nos olvidamos, ¿no? Si está discapacidad, y lo que es peor, la muerte, y costos financieros para la sociedad, como las personas que están involucradas. En resumen y en definitiva, para que entendamos un poquito mejor, no son aleatorios ni imprevisibles, pero están usualmente acompañados por corresponsabilidades. Es decir, que pueden, por decirlo menos, también ser ajenas a nosotros, a nuestra causa, a nuestras acciones. Por ejemplo, y eso les decía en la parte introductoria, una falta de señalización adecuada en la zona, una carencia de iluminación en las calles, un fallo mecánico de su vehículo, o una mala construcción o un mal estado de la calle, avenida, vía, carretera, etcétera, así como también, obviamente, aquellos que son propios de nosotros. Por ejemplo, lo que les decía, ¿no? No respetamos las señales de tránsito, conducimos en estado de ebriedad o de otros efectos de estupefacientes, nos distraemos por utilizar el celular o algún dispositivo electrónico mientras conducimos. También conducimos a veces a exceso de velocidad, o lo que es peor, hacemos maniobras peligrosas. Caemos lamentablemente en el cometimiento de acciones o maniobras peligrosas. En este caso, como les decía, ¿no? Dentro de lo que es el factor humano, mecánico, climatológico y otros también tenemos, pero se da un altísimo porcentaje a lo que es el factor humano en la responsabilidad de los accidentes. Tanto es así que, como les digo, trayendo a la mano y teniendo en consideración lo que son los factores estadísticos, nos dicen que los accidentes, aproximadamente el 90% de los casos, son responsabilidad del conductor y de los usuarios humanos, ¿no? Las causas justamente son por diversos factores, ¿no? En este caso, como les decía, causa psíquica. A veces no estamos física y mentalmente preparados para la conducción. Los peatones no están física y mentalmente preparados para salir a las calles, ¿no? Y por supuesto el tema de que por lo general a veces voluntaria o voluntariamente buscamos opciones de riesgo o el ambiente o el escenario donde haya más cantidad de riesgo. También faltamos de respeto a las normas de circulación y también hay otra cosa que, como les decía en un inicio, ¿no? Nuestro estado de salud. Resulta que a veces no estamos bien con la percepción de los sentidos. Puede ser una de las razones. ¿Qué suma también a la accidentabilidad? No olvidemos la distracción. Nosotros por lo general, momentáneamente, nos descuidamos de la conducción y pensamos en problemas, situaciones que nos afligen personalmente, aunque no lo crean, incide bastante. Es una anormalidad en la atención, ¿sí? Nos distrae, nos saca, nos dispersa mentalmente. No vamos pensando más en ese hecho que a veces imaginamos que lo que es real. ¿Qué es lo real en ese momento? Estábamos conduciendo. ¿Qué es lo que nos saca temporalmente de la conducción o nos distrae? Lo que estamos pensando que podría ser o que podría suceder. Es un fenómeno que cambia los ánimos en el sentido del conductor fundamentalmente y por supuesto no nos ayuda en ese sentido, ¿no? Nosotros, a modo de recomendación, como siempre lo hacemos, les recomendamos que evitemos, perdón, ir conversando con alguien de temas delicados, ¿no? ¿Qué más?
Tenemos que evitar manejar un dispositivo móvil, porque esto precisamente nos provoca una especie de hipnosis. Es una exageración probablemente, pero es así. En el caso del peatón, porque también ocurren los accidentes por negligencia del peatón, debe tener cuidado al cruzar la calle, debe cerciorarse previamente que no haya vehículos en marcha. El pasajero también tiene que bajar o subir del vehículo cuando no está en marcha, ¿no? Y el agente de tránsito también tiene que aplicar esta normativa que está vigente, ¿no? Precautelar precisamente por la seguridad a la medida que puede para justamente generar seguridad en los conductores, ¿no? Por ejemplo, tenemos otra situación, lo que les decía, el ser humano por naturaleza busca el vértigo, las situaciones de riesgo, le gusta experimentar nuevas cosas. ¿Qué es lo que sucede? A mayor velocidad y mayor distracción, va a tener mucho más tiempo para poder reaccionar. ¿Qué significa? Vamos a circular en condiciones de peligro y vamos a colisionar contra cualquier objeto, vamos a perder la pista de la vía. Es decir, vamos a circular, ustedes saben por física, a mayor velocidad, mayor distancia recorrida. Eso porque no hemos considerado precisamente los niveles de conducción. Es decir, para evitar este tipo de situaciones, se recomienda que usted planifique su viaje, salga con mayor tiempo de anticipación. No lleve consigo sensaciones o preocupaciones o ideas que no guardan relación con la conducción. ¿Sí? Y por supuesto, no nos fijemos tampoco en cómo conducen precisamente otras personas, porque eso también, aunque no lo queramos creer, nos distrae y nos saca temporalmente de lo que es la conducción. En el caso de lo que tenemos también que revisar, y vamos a hacerlo brevemente, por eso estamos acá viendo precisamente este tema, hay una responsabilidad de los vehículos en los accidentes, y este es el factor mecánico. Como les decía, ¿no? A veces podría salirse de nuestra competencia la revisión de ciertos detalles en el funcionamiento de nuestro vehículo. A pesar de haberlos revisado con precaución, por ahí hay un desperfecto que no lo hemos notado y por supuesto hay averías para destacar, ¿no? Reventones de neumáticos. A veces puede ser porque pasamos sobre una trayectoria muy peligrosa. Probablemente el sistema de frenos ya estaba deficiente, sobrecalentado. Hubo una rotura de la dirección, man. Contra eso no podemos. Y a veces nos hemos olvidado que eso yo creo que no, los neumáticos en mal estado, ¿no? Entonces, como les digo, siempre nos referimos a estudios y nos dicen que precisamente cuando nosotros superamos una revisión técnica vehicular, existe la posibilidad de reducir hasta un 10% la ocurrencia de accidentes de tránsito. Vean qué tan importante es pasar una revisión técnica vehicular que la hacemos todos los años cuando matriculamos nuestro vehículo. Estos estudios precisamente demuestran que los accidentes de tránsito casi siempre existen algunos factores que pueden ser la causa. Por ejemplo, no podemos decir uno está por encima de otro. No hay una regla, una normativa general. Puede ser, como les dije, un defecto de su vehículo y en algunas de las ocasiones tampoco es evitar. Como conclusión, hay avances en el tema mecánico, hay avances en el tema de la fabricación de los vehículos, pero no están hechos para que nosotros manejemos de manera imprudente, para que corramos más, sino para nuestra seguridad y para evitar en la medida de lo posible esas tragedias. Por lo tanto, la seguridad al volante es una responsabilidad que tenemos todos. En el caso precisamente de factor climatológico y otros que podríamos categorizar el tema del estado de la vía, y con esto ya terminamos, precisamente es lo que lleva consigo cuando ésta tiene un trazado peligroso, cuando va acompañado de una señalización defectuosa, cuando
hay precisamente condiciones un poco no tan habituales, también como el estado del pavimento. Como les decía, no hay el mantenimiento adecuado, ¿no? Nos habla de que este mal estado de la vía se convierte en un riesgo constante para la incidencia de accidentes. A veces también hay tramos donde permanentemente se está dañando, pero no toman atención, ¿no? Por lo tanto, hay que tener en consideración esta situación. Sobre todo cuando usted conozca ya un camino y sepa de pronto de las pequeñas deficiencias que presenta el mismo, guarde mucho más cuidado, reduzca la velocidad, ¿sí? Por ejemplo, hablando de temas que no nos competen directamente a nosotros, se habla también del ancho de los carriles, se habla también del estrechamiento cuando se aproximan a puentes, ¿no? Se habla también del trazado de las curvas, la geometría vertical, la geometría horizontal de las vías. Se habla también de una señalización, y les decía, falta de señalización, baja iluminación también incide. En este caso podríamos decir precisamente que la señalización como tal advierte de la existencia de posibles peligros y en caso de que no exista, imagínense en el riesgo, comunica las reglamentaciones o determinado tramo de carretera particulares, temporales, y no existe, ya sabemos cómo puede incrementar los riesgos, y por supuesto no nos informa de los respectivos itinerarios. Quiere decir esto que sumado a las obstrucciones visuales que dificultan la vista o la línea de visión, justamente se convierten en factores extremadamente importantes, pero lamentables, ¿no? Es decir, no podemos hablar de obstrucciones de la vía como algo positivo. Lamentablemente aportan para los factores de riesgo y que se dé el accidente, ¿no? Hay que tener en cuenta otro asunto respecto de lo que son las vías, que no hay el debido mantenimiento y en este caso se endosa la responsabilidad precisamente a las instituciones de distinto nivel de gobierno, ¿no? Debe haber un mantenimiento vial, una señalización adecuada y, por supuesto, claro está, si no se identifican los carriles de circulación, si no hay signos sobre la calzada que ayuden al conductor a reducir los niveles de seguridad, pueden crear confusión y pueden precisamente generar estas posibilidades, ¿no? Hay otro tema que no quisiera que se me vaya de la idea, el tema de la responsabilidad de los industrias de automóvil. Lamentablemente, cuando ellos nos presentan un producto, lo presentan como el producto estrella de la línea, el producto innovador para ese modelo. Cuando muchas las veces, cuando ya lo vamos utilizando, cuando ya están circulando por las vías, presenta ciertas deficiencias, ¿no? Por lo tanto, en muchas las ocasiones, por procura de lo que son sus intereses económicos, los productores de vehículos omiten estos resultados, generando con ello precisamente los accidentes y la mortalidad en las vías. De hecho, hemos visto muchísimos casos que salen también en evidencia, salen a colación, cuando consultoras precisamente que son éticas, responsables en sus estudios, han arrojado precisamente resultados de este caso, ¿no? Precisamente con esto para terminar, teníamos otra de las causas del factor humano y en la parte inicial hablábamos de lo que era la negligencia, la impericia y la imprudencia. En resumen, ¿qué son todas y cada una de estas? En el caso de la negligencia, vamos a resumir por tema de tiempo, guarda relación con la distracción al volante, con el exceso de velocidad, con conducir bajo los efectos del alcohol, por escribir mensajes de texto, por no respetar los semáforos o las señales de alto, por conducir en sentido contrario y por no mantener la distancia de seguimiento adecuada. Es decir, este fenómeno que ustedes acaban de escuchar, que se llama negligencia, es totalmente ajena a conducir precisamente con responsabilidad. Debe tomarse el conductor la responsabilidad
de revisar su vehículo mecánicamente, de cumplir oportunamente con sus obligaciones, de verificar el estado de la vía, condiciones climáticas, para seguridad del mismo y de quienes dependen de él. Supongamos que hagamos de transporte comercial. Nosotros llevamos pasajeros. Entonces tenemos que velar también por la seguridad de ellos. Tenemos que darle valor, más valor a lo que es la vida, a la salud, a la condición emocional, ¿sí? Ser diligentes en aquello. Si no estoy preparado yo, como digo, física y mentalmente para conducir, preferible no hacerlo. Tenemos que desterrar lo que es el consumo de alcohol y de drogas al momento de conducir. Y nunca dejar de capacitarnos. ¿Qué significa esto? Terminamos este curso de capacitación, obtenemos nuestra licencia y listo. Mentira. Tienen que permanentemente seguir en una actualización y capacitación. ¿Qué dicen? La práctica hacia el maestro. Y nosotros somos una esponja que absorbe prácticamente todos los conocimientos. Otros de los factores que son causa de la ocurrencia de accidentes de tránsito es la imprudencia. En definitiva, en resumen, la imprudencia es una excesiva confianza en nuestras propias habilidades. Como les decía, ¿no? Vamos por un camino que conocemos o conducimos varios años y no va a pasar nada. Mentira. Lo que no sucede a veces en años sucede en cuestiones de segundos, en cuestiones de fracciones de segundo. Por eso es importante que nosotros como escuela de capacitación siempre veamos en la parte técnica, resaltar los factores importantes de una manera totalmente responsable para que quienes vienen a la escuela de capacitación dejen a un lado lo que es la imprudencia, que es la falta de cuidado, falta de atención en la realización de sus actos. De esta manera vamos a lograr que ustedes sean conductores profesionales a carta cabal. ¿Qué quiere decir en este sentido, en resumen? Que la imprudencia tiene que ser sustituida por la prudencia. ¿Qué significa la prudencia? Ser seguros en nuestra conducción, más todavía cuando dependen de nosotros otras vidas. Evitar condiciones de peligro y, por supuesto, esto va a aligerar las posibles ocurrencias o incidencias de los accidentes de tránsito. Y para finalizar, precisamente tenemos como otros los factores, precisamente la impericia, que es una incapacidad técnica, falta de práctica. Aunque con esto yo discrepo en mucho. Hay algunos conductores que han adquirido una mala práctica para conducir y no son tan técnicos y conducen peligrosamente y agresivamente por muchos años. Entonces no han corregido, no han logrado obtener la técnica para la conducción. Lo que a veces sucede es la inversa, ¿no? Hay conductores nobles que son muy cuidadosos, observan la ley, tienen mucho cuidado y lo hacen de una mejor manera que aquel que, no digo que todos, ¿no? Porque es una excepción de la regla, que probablemente ha conducido por mucho tiempo. En este caso, y lamentablemente, cuando hay este tipo de accidentes, la culpa recae sobre el conductor y hasta con pena privativa de libertad. Por eso es que la ley está vinculada con el Código Orgánico Integral Penal, lamentablemente, y es agravante y sanciona de una manera tan enérgica a los conductores. Debería haber una variación en este sentido. Mi criterio personal. Por lo tanto, hay que decir que nosotros como titulares de una licencia de manejo, se sobreentiende que estamos con una capacidad de conocer todo lo que se relaciona con nuestra actividad de conducción. ¿Qué significa esto? Somos técnicos para la conducción. Al tener nuestra licencia de conducir, estamos justificando nuestro conocimiento. ¿Qué significa esto? Que no vamos a, por ejemplo, tener precisamente actos que van en contraproducentes de lo que es la conservación de la vida. ¿Qué significa, en resumen, para con esto terminar, que usted tenga una licencia de manejo? Que usted está totalmente, digamos, legalmente capacitado
autorizado para conducirlo. Sea profesional o no profesional. En este caso hablamos de lo profesional. Tenemos y hemos adquirido la técnica para conducir. Conocemos todo lo que es conducción, conocemos todo lo que es nuestro vehículo, conocemos qué debemos hacer y qué debemos evitar para la conducción. Y por supuesto, claro está, en este sentido es nuestra obligación permanentemente prepararnos, seguir aprendiendo y por supuesto tener el conocimiento con la experiencia. Todos los conductores profesionales y no profesionales están obligados a hacerlo, ¿no? Por lo tanto, hay que desechar lo que es la impericia, porque la impericia va a ser el desconocimiento total de la conducción del micromotor. Eso es en síntesis la impericia. Entonces, yo considero desde luego claramente y específicamente que somos o estamos preparados y tenemos la técnica o hemos adquirido la técnica para conducir mediante todos los conocimientos que nos han brindado en la